Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase en función de la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir con ustedes. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a esta segunda semana de actividades de la unidad número 3. Bienvenidos al desarrollo de todas las actividades. Recuerden que esta semana ustedes no tienen tarea, pero obviamente tienen el material y la clase respectiva y es obligación de ustedes que tienen que revisar, pues de aquí obviamente ustedes van a tener las preguntas, obviamente que se les va a colocar en cada una de los test que tienen ustedes en función de esta unidad y también los próximos que tendrán y la unidad, el examen final sobre todo sale en base a todos los contenidos, obviamente, que hemos de ir viendo en en cada una de las unidades. Así es que, por favor, les conmino a cada uno de ustedes que la obligación de ustedes es asistir, la obligación de ustedes es revisar las clases. Por ningún motivo pueden, obviamente, no asistir a las clases debido a que eso va a significar una dificultad el momento de hacer sus tareas. Les recuerdo que sus tareas en relación a la unidad número 2 ya están todas revisadas de los compañeros, de los estudiantes que han enviado. Hay compañeros que lo han hecho súper bien, hay otros compañeros que tienen una serie de dificultades y obviamente se les ha enviado el mensaje respectivo en función de la dificultad que se ha presentado en la tarea para que ustedes puedan corregirlo y si obviamente tienen una nota inferior a 7, por obvias circunstancias, ustedes tienen la obligación de repetir esa tarea y volver a subir para tratar de mejorar la calificación, porque de eso depende y ustedes puedan, obviamente, ascender al siguiente nivel. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en función de los temas, obviamente, de interés general, en función de las actividades que ustedes tienen, vamos a iniciar con el tema correspondientes a esta semana. Y obviamente vamos a ver América Latina hasta los años 50 del siglo pasado. Vamos a ver todos los eventos más preponderantes que se han dado justamente en este siglo. A inicios del siglo XX, América Latina enfrentaba importantes cambios. Los países se habían insertado definitivamente en el sistema mundial y estaban dedicados a producir y exportar materias primas, esto es, alimentos y metales, y a importar manufacturas de los países industrializados, que hicieron fuertes inversiones en minas, ferrocarriles, transporte y comunicación en América Latina, especialmente en Argentina y Brasil. También las deudas de los países crecieron. De este modo se volvieron más dependientes al sistema capitalista mundial. Esa fue la tónica en cuanto al nivel de control que tuvo en este caso el capitalismo en relación de los países latinoamericanos. Estados Unidos continuó su política panamericanista y consolidó su influencia en el continente. En la guerra con España en el año de 1898 le quitó Puerto Rico, intervino en la independencia de Cuba y mantuvo una presencia determinante en ese país. En los años siguientes, los norteamericanos realizaron actos de intervención y aventuras militares en América Latina, como la ocupación de Nicaragua. Las relaciones entre los países latinoamericanos, en cambio, disminuyeron y en algunos casos se reactivaron disputas territoriales y recelos regionales, como es el caso que nosotros tuvimos, obviamente por no tener unas fronteras totalmente definidas, tuvimos dificultades, conflictos eh, constantes entre entre Perú y Ecuador, y lo mismo con nuestro vecino Colombia. Bajo el predominio de los exportadores aliados al capital extranjero, en los países latinoamericanos se dieron cambios sociales notables, entre ellos el desarrollo de grupos populares que cuestionaban el poder de las oligarquías. En este sentido, a inicios del siglo habían comenzado a crearse asociaciones obreras y sindicatos. Avanzaron las reformas de corte liberal y surgieron nuevas posturas políticas como el radicalismo. Eso empiezan ya a generarse nuevas estructuras políticas aparte del capitalismo. Dentro de estas características, una vez que se empiezan a formar sindicatos, obreros, asociaciones en relación a grupos proletariados, vamos a ver, se inicia lo que se considera la Revolución Mexicana.
Luego de la larga dictadura de Porfirio Díaz, que habíamos visto en clases anteriores, en la segunda y tercera década del siglo XX se dio en México un proceso de movilización social en el que los campesinos se levantaron en reclamos por tierras y reformas políticas y sociales. Fue una larga etapa en la cual los grupos oligárquicos enfrentaron la insurgencia de grupos populares y medios. La Revolución Mexicana sacudió a ese país y tuvo gran influencia en el continente, de manera especial en los movimientos agrarios e iniciales organizaciones sociales que se iban formando hasta ese entonces. Se levantaron poderosos ejércitos regionales. El más radical líder de la revolución fue el conocido Emilio Zapata, y el más popular, el famoso Pancho Villa, que muchos hemos tenido la oportunidad de observar en películas mexicanas. En los años 30, la revolución llegó a su fin y se consolidó en el poder el Partido Revolucionario Institucional, en sus siglas PRI, que gobernó ininterrumpidamente en México hasta finales del siglo XX. Después de este proceso, obviamente, nace en América Latina también este proceso del socialismo latinoamericano. Con el crecimiento de los trabajadores y de las clases medias, surgieron en América Latina ideas y movimientos de izquierda que propugnaban la justicia social y la revolución. Entre inicios del siglo y los años 30 se fundaron partidos socialistas en toda la región. En la mayoría de países, la izquierda socialista tuvo mucha influencia en las agitaciones sociales, en la cultura y en la educación. Se destacaron muchos ideólogos, entre ellos el peruano José Carlos Mariátegui. La izquierda fue apoyada desde el exterior por el movimiento comunista, cuyo centro fue hasta aquel entonces la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en las siglas URSS. Fue así como aparecieron dos tendencias. Por un lado, los partidos socialistas, que mantuvieron principios revolucionarios asentados en la historia y la identidad de cada uno de los países, sin depender de organismos o organizaciones externas, y los partidos comunistas vinculados a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y a la Organización Internacional, dirigidas desde el exterior por Stalin. Entonces ahí hubo dos bandos, dos estructuras en las cuales obviamente se iban determinando todo este proceso de inicio socialista. Todos estos procesos estuvieron enmarcados también en un cambio en cuanto a la sociedad, que fue la evolución industrial en el continente americano. Los cambios económicos y el crecimiento de la población crearon en América Latina la necesidad de producir en los propios países ciertos bienes de consumo amplio. Aparecieron entonces fábricas de textiles y también de alimentos. Pero la crisis de 1929 impactó en las economías latinoamericanas y redujo la demanda de sus exportaciones, pero al mismo tiempo dio la oportunidad para que se crearan centros de producción de bienes manufacturados. Con la Segunda Guerra Mundial, los países europeos y Estados Unidos exportaban solo una parte limitada de su producción. Así se desarrolló la producción local de manufacturas, implementos metálicos, telas, vestidos, entre otros productos que se iban ya desarrollando en cada uno de los países. De este modo, la industrialización se extendió en varios países, especialmente en Argentina, Brasil y Colombia. Se aplicó lo que se llamó modelo económico de sustitución de importaciones. Los países con apoyo de los gobiernos priorizaban la producción de manufacturas para los mercados nacionales. Con apoyo de los gobiernos, priorizaban la producción de manufacturas para los mercados nacionales en vez de importar de Estados Unidos o de Europa determinados productos. Ya se empezaba a producir en cada uno de nuestro propio continente. A esa tendencia se la denominó desarrollismo. Con el crecimiento de la industria manufacturera, aumentaron también los trabajadores industriales. Ellos, junto a los obreros de los ferrocarriles y otros servicios públicos, formaron un gran grupo social muy dinámico. La moderna clase obrera latinoamericana, menos numerosa que otros trabajadores, como los campesinos, logró gran influencia debido a la estructura organizativa que tuvieron y que obviamente desarrollaron para poder hacer prevalecer sus derechos y también sus reclamos.
En todos los países surgieron o se robustecieron sindicatos, uniones y organizaciones obreras. Se dieron varias huelgas en reclamo de mejores condiciones de vida y se emitieron leyes de regulación del trabajo y protección de los derechos laborales en función del bienestar de los trabajadores. Esto en cuanto a esta etapa. Hay una etapa fundamental también dentro de la historia de nuestro país. Obviamente que posteriormente al término de la Segunda Guerra Mundial se fundó la Organización de Naciones Unidas y obviamente esta organización ha estado siempre velando por la paz a nivel de todo nuestro mundo, a nivel de todos los continentes. Y uno de los países fundadores, por así decirlo, de la Organización de Naciones Unidas fue justamente nuestro país, Ecuador. Ecuador fue parte, obviamente, de la primera estructura en cuanto a la fundación de esta organización de carácter mundial. Nuestro país fue uno de los 51 países que fundaron la Organización de Naciones Unidas. De esta manera, el Ecuador dio un testimonio de su vocación por la unidad de los pueblos y la búsqueda de la paz a nivel mundial. Es nuestro país un país pequeño que sabe que su fuerza no son las armas o el gran poder económico, por ello se apega a los principios de respeto entre los estados, la solución pacífica de conflictos y el apoyo mutuo para el desarrollo económico y también social. Cuando se fundó la ONU, los países de América Latina tenían gran peso, pues eran un bloque mayoritario de un tercio de sus miembros. Con el tiempo han ingresado muchos países y la presencia latinoamericana es cada vez menor, pero sigue siendo importante en el desarrollo de procesos de paz, obviamente que se van aplicando a nivel mundial. Ecuador justamente juega un papel fundamental y ha pasado a la historia justamente por ser uno de los países que fueron fundadores de esta Organización de Naciones Unidas. Actualmente la sede de la ONU se encuentra en Nueva York. Ahí se encuentra situado la sede principal de la Organización de Naciones Unidas y desde ahí obviamente se gesta determinadas actividades en función de la protección de la paz, de la protección de personas vulnerables a causa de guerras, a causa de conflictos, tanto internos como externos, o entre estados. Entonces, es fundamental la presencia de la Organización de Naciones Unidas por buscar un mundo mejor, por buscar un mundo pacífico. A continuación vamos a ver un proceso importante dentro de las expectativas del proceso de elecciones, obviamente a nivel de nuestro continente sudamericano. Y una de las tendencias fundamentales que vamos a analizar en esta siguiente etapa es el populismo. Vamos a ver qué es el populismo, cuáles son las características más importantes en función del desarrollo de estas actividades. En medio de la agitación y la protesta social surgieron también otros movimientos políticos en América Latina. Los partidos y organizaciones populistas alcanzaron gran presencia en varios países y llegaron incluso al gobierno, como fue el caso del peronismo o justicialismo en Argentina, donde Juan Perón fue mandatario entre los años 40 y los años 50, aunque llegó al poder mucho después. Ya desde los años 30, el APRA del Perú, fundado por Víctor Manuel Haya de la Torre, fue un movimiento populista muy poderoso e influyente en Latinoamérica. Los populismos impulsaron propuestas desarrollistas como la industrialización para sustituir las importaciones, el robustecimiento de los estados y también un apoyo fuerte a los grupos capitalistas privados. No siempre es bueno el populismo. Hay populismos de derecha y populismos de izquierda, como vamos a ver más adelante en el desarrollo de todo este proceso. Pero ¿qué es el populismo? Justamente como su nombre lo indica. Es a través del discurso llegar a la mayoría de las masas y convencerlas, tener un gran apoyo de las masas a través del discurso, a través de esos grandes discursos efervescentes que siempre se han dado. Entonces, vamos a ver más adelante cuáles son estas características más importantes.
En este contexto, justamente de este tema, en función del populismo, vamos a ir viendo la siguiente etapa de nuestra clase. En este caso, vamos a ver el concepto, las características, orígenes y una serie de cosas más fundadas justamente en este tema, que es el populismo. ¿Qué es el populismo? El populismo es un enfoque político que se caracteriza por apelar al pueblo como una unidad homogénea, movilizar a las masas y proponer medidas de justicia social. Esta perspectiva simplifica las problemáticas sociales y establece una dicotomía entre el pueblo virtuoso y una élite privilegiada, percibida como corrupta o explotadora. Los líderes populistas se presentan como una voz portadora de las necesidades del pueblo en contra de los intereses de las clases privilegiadas. En sus discursos usan una retórica directa y emotiva para conectar con los ciudadanos. Pueden también representar tanto ideologías de izquierda como ideologías de derecha. Entonces están presentes este tipo de populismos en ambas direcciones o en ambos puntos, tanto en ideologías de izquierda como en ideologías de derecha. Este enfoque surgió en el siglo XIX y desde entonces tomó distintas formas. Según el contexto social y político de cada país durante el siglo XX, tuvo especial relevancia en los países latinoamericanos, con líderes como Juan Domingo Perón en Argentina, Getulio Vargas en Brasil y Lázaro Cárdenas en México. En la actualidad se puede nombrar el populismo de derecha de Donald Trump, por ejemplo, actualmente reelegido como presidente de los Estados Unidos, de Víctor Orbán de Hungría y de Marine Le Pen en Francia. Por otro lado, líderes como Andrés Manuel López Obrador en México, que obviamente ya dejó el poder, Gustavo Petro en Colombia y Luis Arce de Bolivia se presentan como líderes populistas en función de izquierda. Muchas veces el término populismo se usa de manera peyorativa para criticar aquellas políticas que recurren a promesas exacerbadas y fomentan la división social. Los críticos argumentan que estos líderes polarizan a la sociedad, enfrentando al pueblo con las élites y concentran poder, debilitando las instituciones democráticas. En cuanto a los puntos claves en función del populismo, vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. El populismo es un enfoque político que apela a las emociones del pueblo y establece una dicotomía entre el pueblo virtuoso y las élites privilegiadas. Los líderes populistas se presentan como la voz del pueblo y utilizan una retórica emotiva para conectar con los ciudadanos. En general, el populismo de derecha se caracteriza por su énfasis en el nacionalismo, la identidad cultural y la oposición a la inmigración. En general, el populismo de izquierda se caracteriza, por el contrario, en su enfoque en la justicia social, la lucha contra la desigualdad y la promoción de políticas redistributivas. Eso quiere decir en función de una redistribución adecuada en función de los recursos del Estado. Esas son las características fundamentales en cuanto al populismo. Las características del populismo pueden variar según el contexto, pero generalmente incluyen las que vamos a mencionar a continuación. Primero, oposición entre el pueblo y las élites. El populismo establece una división entre el pueblo y las élites a quienes critican por aprovechar sus privilegios para defender sus propios intereses en detrimento del pueblo. Este rechazo les permite ganar apoyo popular. También otra de las características es la polivalencia ideológica. Puede manifestarse tanto en la izquierda como en la derecha del aspecto político y apelar a diferentes grupos de población. Utiliza discursos que pueden razonar con las preocupaciones y aspiraciones especificadas de cada uno de estos sectores. En cuanto a la retórica simplista, suele emplear un lenguaje sencillo y directo, presentando soluciones fáciles a problemas complejos. Esta simplificación busca razonar con las preocupaciones cotidianas de todos los ciudadanos. El liderazgo carismático
dentro de estas características se contraen o se centran, perdón, un líder carismático que les presenta como voz del pueblo. Este líder es visto como alguien que entiende las necesidades y deseos de la población en general y que actúa obviamente en su nombre. Las promesas de cambio social proponen romper con el statu quo a través de cambios importantes en el sistema político, económico y social. Esto puede incluir reformas profundas o la reestructuración de todas las instituciones dentro de este contexto. La apelación emocional tiende a utilizar un discurso emocional, apelando a los sentimientos de frustración, miedo y esperanza de la gente. Esto puede incluir el uso de narrativas que evocan una identidad compartida o un sentido de pertenencia. En cuanto a la movilización de masas, busca movilizar a grandes sectores de la población a través de manifestaciones, mitines o redes sociales para crear un sentimiento de comunidad y acción colectiva. En relación a la desconfianza en las instituciones, suele criticar y deslegitimar las instituciones tradicionales como los medios de comunicación, el sistema judicial y otros organismos estatales, presentándolos como obstáculos para el verdadero deseo y aspiración del pueblo. En relación al nacionalismo, muchas veces incorpora un fuerte sentido de nacionalismo, promoviendo la idea de que el interés nacional debe estar por encima de consideraciones internacionales o globales. Esto puede incluir políticas de protección económica y control de la migración. Son características importantes en función del populismo. Aquí obviamente recordemos que cada una de estas nosotros podemos identificarlo en función de qué, en función de derecha o en función de izquierda. Siempre va a haber presencia en relación de la aplicación del populismo. En cuanto a la historia del populismo, vamos a ver cómo se desarrolló y justamente tenemos uno de los más grandes genocidas, que fue el mentalizador de la Segunda Guerra Mundial. Justamente fue un populista. Él levantó masas, levantó una idea de nacionalismo en relación del pueblo alemán y el descontento tras la Primera Guerra Mundial y las sanciones impuestas a Alemania. Entonces, prácticamente él apeló al discurso apegado al nacionalismo y esto obviamente generó una efervescencia en el pueblo alemán, lo que les conllevó a formar grandes ejércitos y obviamente generar lo que se dio la Segunda Guerra Mundial. Hablamos, por ejemplo, de Adolfo Hitler, apeló al descontento del pueblo alemán para promover el nazismo en esa nación y obviamente tratar de aplicarlo en todo el mundo. Esa fue una de las características fundamentales de Adolfo Hitler. El populismo surgió históricamente como respuesta al descontento de las clases populares frente a la élite minoritaria que controlaba el poder. En los Estados Unidos, a finales del siglo XIX, este fenómeno tomó forma en el Partido Demócrata. Su líder, William Jennings Bryan, representaba a los agricultores pobres que veían el gobierno nacional dominado por intelectuales y grandes empresarios. El populismo buscaba defender al hombre común y luchar contra las élites económicas y políticas de aquel país en este siglo. Desde entonces, el discurso populista fue apareciendo en diferentes lugares del mundo. En Rusia, por ejemplo, el populismo del siglo XIX glorificaba la vida campesina tradicional. En la Alemania nazi apeló al campesinado alemán con la ideología nacionalista y autoritaria. En la India, el liderazgo de Gandhi destacaba a la gente común como la base de la lucha por la independencia. En Medio Oriente, el fundamentalismo islámico adquirió un carácter populista oponiéndose a las élites seculares y también occidentales. Ahí tenemos varias de los ejemplos que podemos poner a nivel global y también histórico de todo este proceso. En muchas ocasiones el populismo encontró su mayor apoyo en áreas rurales y entre sectores marginados por el progreso tecnológico, la modernización o las élites políticas. En otras, el discurso populista exacerbó sentimientos xenofóbicos y criminalizó a grupos minoritarios.
utilizando la retórica de defender el pueblo para justificar políticas de exclusión hacia aquellos ciudadanos percibidos como ajenos a la identidad nacional. Justamente esto lo aplicó Adolfo Hitler en función de los judíos. A los judíos les consideraba seres inferiores, que obviamente peor que los animales, y por eso obviamente generó y creó los campos de concentración. Uno de ellos, el más sanguinario, que fue el campo de Auschwitz, donde obviamente existían cámaras de gases, existían hornos donde les quemaban vivos y otras atrocidades que desarrolló justamente para tratar de eliminar, según el criterio de él y apoyado obviamente por el pueblo, a todos estos grupos judíos, obviamente que estaban asentados en territorio alemán, como parte de la historia negra, de la historia que jamás, esperemos que nunca más se vuelva a repetir dentro del contexto histórico de la humanidad. En cuanto al populismo de derecha, el populismo de derecha se caracteriza por su énfasis en el nacionalismo y en la identidad cultural. Su discurso presenta al pueblo nacional como un grupo homogéneo, amenazado por extranjeros, inmigrantes y minorías, justamente a lo que apeló Donald Trump. Si ustedes pueden ver, él ofrece prácticamente deportar a la mayoría de ciudadanos que se encuentran en los Estados Unidos, y justamente por ese énfasis en el nacionalismo y la identidad cultural es lo que él llega al poder. Los ciudadanos le conceden el voto justamente para tratar de que obviamente cumpla, obviamente, ese precepto o ese ofrecimiento de campaña de expulsar a extranjeros, inmigrantes y minorías. A su vez lo victimiza ante la globalización y de esta manera busca unir a sus seguidores en torno a un sentido de identidad nacional y también de exclusividad. Es un tema bastante controversial. En muchas ocasiones, estas características van acompañadas de propuestas que promueven políticas proteccionistas y un retorno a valores considerados tradicionales, lo que resuena con sectores de la población que se sienten desplazados e ignorados por el cambio social. Entre los diferentes casos de populismo de derecha que se puede destacar a nivel de histórico, tenemos justamente a Donald Trump. Estados Unidos se enfoca en el nacionalismo económico y el discurso anti-inmigración bajo el lema America First, primero América. Es considerado populista por su retórica que enfrenta al pueblo estadounidense contra una élite política y mediática que, según él, ignora sus preocupaciones y necesidades. Otro representante podemos ver a Jair Bolsonaro de Brasil. Tiene un discurso de ley y orden en el que enfatiza el combate contra el crimen y una fuerte oposición a las políticas de izquierda. Se considera populista por su apelación a los brasileros comunes que se sienten amenazados por la criminalidad y el desorden social. Critica a las élites políticas y a los defensores de los derechos humanos que desde su punto de vista favorecen a los criminales. Tenemos también a Marine Le Pen de Francia. Promueve un discurso nacionalista anti-Unión Europea y se opone a la inmigración masiva. Se proclama como la defensora del pueblo francés ante los burócratas políticos corruptos y rechaza a las comunidades de origen inmigrante, especialmente a las musulmanas. Entonces tenemos ahí un proceso también de discriminación. Víctor Orbán en Hungría, con un discurso de origen conservador, tiene una agenda anti-inmigración y censura. Se presenta como el defensor del pueblo húngaro, criticando a las élites liberales y a la Unión Europea por su intervención en asuntos internos y por promover políticas que, según él, amenazan la cultura húngara. Tenemos a Andrzej Duda en Polonia. Tiene un enfoque nacionalista en la identidad cultural polaca y se opone a la inmigración. Proclama defender los valores tradicionales y rechaza a los grupos progresistas y a la Unión Europea por intentar imponer políticas que considera ajenas a la cultura polaca. Tenemos Javier Milei en Argentina. Se caracteriza por su discurso provocador y su crítica a la carta política. Es considerado populista porque presenta como la voz o se presenta como la voz del pueblo argentino y de los argentinos de bien, y denuncia a los grupos políticos tradicionales que, desde su punto de vista, han llegado al país o han llevado al país a la crisis económica
y también social. Estas son las características fundamentales o representantes, tanto en la historia como hasta la actualidad, de diferentes populistas, en este caso de derecha. Así como podemos ver, también vamos a hacer un poco de historia rápidamente. En esta última parte, los populistas de izquierda. Dentro de los populistas de izquierda, por ejemplo, podemos mencionar a Hugo Chávez en Venezuela, a Evo Morales en Bolivia, a Andrés Manuel López Obrador en México, a Bernie Sanders en los Estados Unidos, a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Esos son los máximos representantes en cuanto al populismo, pero desde el punto de vista de la izquierda. Son actividades que ustedes tienen y que deben revisar dentro del contexto de la clase para que ustedes tengan un refuerzo en cuanto a los conocimientos que se van a ir tratando durante todo este proceso educativo. Señoras y señores, de esta manera llegamos a la parte final de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Me despido de ustedes. Nos vemos en las siguientes clases. Señoras y señores, un feliz fin de semana.